Hola, 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 ¿qué tal queridos amigos y amigas? Espero que todos se encuentren bien. Como siempre les muestro los primeros comentarios que nos dejaron en el video anterior. Saludos a todos. Hoy chicos, vamos a hablar de un tema que tiene como protagonista principal al Santo de Oro, Xion de Aries, aquel que sobrevivió junto con Doko a la anterior Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII, donde más tarde termina convirtiéndose en el patriarca del santuario. Un cargo de suma importancia y de gran responsabilidad que hoy por hoy muchos fans creen que nunca debió ocupar. Es decir, ahora muchos piensan que Xion nunca debió haber sido el patriarca del santuario. La mayoría llegó a esta conclusión debido a lo mostrado en el nuevo manga canónico creado por Masami Kurumada, llamado Saint Seiya Origin, que nos cuenta el pasado y origen de los santos de Géminis, Saga y Canon. Ahí se muestra un hecho importante relacionado con una postura que toma Xion frente a un problema que requería una decisión fría y sabia para la seguridad no solo de Atena, sino también del santuario, donde solo se deja en evidencia que no estuvo a la altura como representante y protector de Atena en la tierra. Pero a ver, no es que solo por este hecho se está juzgando a Xion de no merecer el puesto como patriarca. No, al contrario, sus antecedentes han provocado que en muchas ocasiones se llegue a esa conclusión. Y más ahora donde se lo puede conocer más a fondo en el manga de Saint Seiya Next Dimension. Muchos cuando vimos a Xion por primera vez en el manga original, nos llevamos una gran sorpresa. En ese momento lo vimos como uno de los guerreros resucitados por Hades, pero al mismo tiempo nos enteramos que era el anterior Santo de Oro de Aries, que había sido el único junto con Doko en haber sobrevivido a la Guerra Santa contra el dios del inframundo del siglo XVIII, de la que se dice fue la más sangrienta. Además, cuando apareció como espectro, se dejó claro que nunca estuvo del lado de Hades, sino que aceptó que este último le devolviera la vida, para así recuperar su fuerza y poner su plan en marcha, liberando la armadura de Atena y bañando después con la sangre de la diosa a las armaduras de los santos de bronce. Dos acciones importantes que permitieron la victoria de Atena y sus santos en contra de Hades. Y en ese sentido muchos quedaron impresionados con Xion, su presencia intimidante e impactante, su fuerza, su sabiduría e inteligencia de engañar a Hades y realizar un plan para ayudar a Atena. Fueron hechos que claramente convertían a Xion en un digno patriarca, y nadie cuestionaba que Atena haya decidido otorgarle ese título. Sin embargo, cuando Kurumada decidió explorar los acontecimientos de la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII, que actualmente se narra en el manga de Next Dimension, la buena imagen que se tenía de Xion comenzó a verse perjudicada, ya que ahí se lo pudo conocer con más profundidad en su etapa más joven. Aproximadamente tenía unos 18 años, y en ese tiempo recién había sido ascendido junto con Doko al rango más alto como Santo de Oro. Muchos tenían expectativas al verlo y esperaban mucho de él, sabiendo que sería el futuro patriarca, que más tarde engañaría al dios del inframundo para ayudar a Atena. Pero lamentablemente no fue lo que muchos esperaban. Kurumada a él lo presentó como un santo más novato, que no estaba a la altura de los demás santos de oro. Incluso el mismo Xion lo admite en una escena, después de ver el poder de Iso de Capricornio, donde como ven en una viñeta dice que se da cuenta que sigue siendo muy débil en comparación con los demás santos de oro, aclarando junto con Doko que deben entrenar más para llegar a ser como ellos. Ahí como ven nos enteramos que en ese entonces Xion no era poseedor de una gran fuerza, y eso quedó demostrado más adelante durante los enfrentamientos que tuvo durante esa época, donde no pudo proteger su casa en 2 ocasiones, siendo humillado en ambas. Primero fue con Suikyo, su compañero ex santo de plata, que por motivos específicos se pasó al bando de Hades, volviéndose un espectro que superó ampliamente a Xion, otorgándole una buena paliza durante su enfrentamiento, que terminó con el santo de Aries en el suelo, completamente a los pies de Suikyo, que por poco no fue eliminado por este último, gracias a la intervención de Ikki. Después, más adelante, tampoco pudo proteger su casa del Santo de Oro de Ofiuco Odiseus. Por supuesto, era algo evidente que no podría vencer al personaje del que se dice es la reencarnación de Asclepio, aquel que por sus habilidades curativas llegó a ser considerado un dios por las personas. Es un santo que ha demostrado tener un poder impresionante. Aún así uno esperaba que Xion demostrara que podía ponerlo en algunas dificultades, por lo menos lograr detenerlo por algunos minutos. Pero ni eso sucedió. El santo de Ofiuco le dijo que con ese nivel que tenía no podría detenerlo, y de un solo movimiento lo puso a dormir. Bueno, fue entonces que a partir de estos hechos, donde Xion fue humillado por sus adversarios, que muchos comenzaban a preguntarse cómo era posible que este personaje se pudo haber convertido en patriarca,
sabiendo que quien debe ocupar el cargo tiene que ser alguien que se caracterice por una gran fuerza, virtud, sabiduría y un sentido de la justicia admirable, en pos de la seguridad de Atena, atributos de los cuales Sion poseía algunos como la sabiduría, pero que santos de oro como Caín e Iso, entre otros, los superaban ampliamente en ese sentido. Y es claro que si los santos de oro no hubieran muerto durante esa guerra, las posibilidades de Sion como patriarca eran mínimas, pero al ser el único junto con Doko en haber sobrevivido, sus posibilidades aumentaron significativamente, y como sabemos, después Atena tomó la decisión de nombrar a Sion como patriarca, para entrenar a la nueva generación de santos, y Doko tuvo la tarea de vigilar la torre donde estaban sellados los 108 espectros del ejército de Hades. Y aquí es donde ahora la mayoría de fans creen que Atena eligió mal. Es decir, para muchos ahora Doko tendría que haber sido el patriarca y Sion el que vigilara la torre de los 108 espectros. Esto surge por el hecho revelado en el manga de Saint Seiya Origin, que nos muestra el origen de los santos de Géminis, Saga y Canon, de cómo fue que llegaron al santuario. La historia se ubica aproximadamente 200 años después de la Guerra Santa contra Hades, de la que Sion y Doko sobrevivieron. Uno pensaría que en todo ese tiempo Sion, ya más viejo, pudo haberse vuelto más sabio con las condiciones suficientes para ser un digno patriarca del santuario, pero aparentemente no fue así, ya que cometió un error muy grande que más tarde perjudicaría y traería caos a todo el santuario, debilitando el ejército de Atena, y a la vez poniendo en peligro a su diosa, a la que supuestamente debe proteger a toda costa. Esto lo digo porque Kurumada revela en este nuevo manga que Sion tuvo la oportunidad de evitar que Saga sea poseído por un espíritu maligno, que en un futuro provocaría dentro de él un conflicto interno que traería caos al santuario. Ya que Kurumada da a conocer que los Géminis, Saga y Canon fueron los primeros en llegar al santuario como bebés recién nacidos, los cuales fueron transportados de algún lugar de la Tierra, descendiendo como estrellas fugaces, siendo recibidos por Sion, como pueden ver. Sin embargo, ahí también nos revela que no eran solo 2 Géminis los que habían descendido, sino 3, donde el tercero se trataba de un espíritu maligno enviado por la diosa Ker para que tome posesión de uno de los 2 bebés Géminis, que en este caso fue Saga. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es que cuando Sion se percata de la presencia de ese tercer bebé, Doko rápidamente le dice que tenga cuidado. Le dice que se trata de una estrella del mal augurio de Ker, y le dice después explícitamente, como pueden ver, lo siguiente: quítale la vida inmediatamente. Quítale la vida a ese tercer bebé. Y Sion le responde: tonterías. Aunque sea un enemigo, no puedo tomar la vida de ese bebé. Doko no podía creer lo que escuchaba, y nuevamente para que Sion reflexione en su decisión, le dice: si no lo haces ahora, es muy probable que tome control del santuario en cualquier momento. Sion al escuchar eso solo se quedó muy nervioso, diciendo pero... Y en el medio de tantas dudas, el bebé desaparece delante de él, dejándolo después desmayado en el suelo, junto con los 2 bebés Géminis, como se logra apreciar, dando a entender que el espíritu ya había tomado posesión de uno de esos 2 gemelos, que como sabemos terminó siendo Saga. Bueno, lo que queda claro al ver esto es que Sion sale seriamente perjudicado, ya que como patriarca no tomó la mejor decisión y se mostró dubitativo en todo momento, algo que no debe suceder en una persona que ocupa ese cargo, más aún sabiendo que por esa mala decisión de no querer asesinar al espíritu maligno a tiempo, más adelante provocaría un caos en el santuario, que era el objetivo que la diosa Ker buscaba con todo esto. Y no es que Sion no sabía que esto podía llegar a suceder, ya que el mismo Doko se lo advierte en varias ocasiones, y Sion no le hace caso. Sion como patriarca debe proteger el santuario y pensar siempre en la seguridad de Atena, pero en esta ocasión no lo hizo. Su mala acción como patriarca fue lo que marcó un antes y un después en la historia, porque si él hubiera hecho caso a Doko, sin dudarlo, Saga nunca hubiera sido poseído por un espíritu maligno, nunca hubiera sufrido un conflicto interno entre el bien y el mal. Siempre hubiera sido alguien con un alma completamente bondadosa, que seguramente se hubiera convertido en el futuro patriarca sin causar ninguna rebelión. Ayuro jamás hubiera sido acusado de traidor, Atena hubiera permanecido en el santuario, y Sion tal vez no hubiera muerto a manos de Saga, que irónicamente murió a causa del espíritu maligno que él mismo dudó en eliminar. En definitiva, si Sion no hubiera sido tan dubitativo y hubiera sido firme y seguro en su decisión como un verdadero patriarca ante la advertencia de su amigo, la rebelión de Saga nunca hubiera existido. Nunca hubiera existido una guerra civil dentro del santuario que provocó bajas importantes de muchos santos como se vio durante la saga de las 12 casas. Todo hubiera sido diferente y seguramente habría un santuario fuerte y listo para la Guerra Santa contra Hades del siglo XX, que pudo haberse ganado con más facilidad. Pero lamentablemente no fue así, y el plan de la diosa Ker fue el que tuvo éxito.
Pudo haber sido evitado por Xion, pero le faltó más seguridad a la hora de tomar una decisión que pudo haber cambiado la historia, y por la que muchos ahora lo cuestionan, diciendo que nunca debió haber sido el patriarca del santuario, y creen que Doko hubiera ocupado mejor este puesto, ya que se mostró más apto al no dudar en decirle a su amigo una y otra vez que asesine a ese espíritu maligno en forma de bebé. De esta manera, para muchos ahora Xion estaba más capacitado para ser el vigilante de la torre de los 108 espectros que para ser el representante de Athena en la Tierra. Y las razones para llegar a esta conclusión son más que evidentes. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos suscribirse. Como siempre, eso ayuda. Nos vemos, santos y saintias de Athena, en un próximo video. Adiós.